en parte estoy bien emocionado porque vamos a comenzar un nuevo capítulo. En parte les voy a ser bien honesto, esta parte del capítulo 7 me costó grandemente entender qué es lo que significaba. Yo se los voy a dar muy, muy sencillito, pero si les soy bien honesto, esta parte está compleja, la forma en la que se hizo. Y me emociona, entonces, porque la verdad es que se nota el fruto, en este caso, para poder comprenderlo. Entonces, a veces cuestan un buen los pasajes, pero dan un fruto bastante bonito. Entonces, si pueden acercarse a Romanos capítulo 7, vamos a leer el versículo 1 y hasta el versículo 6. Y voy a estar leyendo desde la Biblia de las Américas, ¿ok? Romanos capítulo 7, versículo 1 dice así. Dice, denme 2 segundos. Por si acaso quieren colocar un título antes de que comencemos, va a ser libres de la ley. Libres de la ley. ¿Ok? Libres de la ley. Romanos capítulo 7, versículo 1, dice así, ahora sí. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues, versículo 2, la mujer casada está ligada por la ley a su marido, mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Versículo 3, así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, ésta está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Versículo 4, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seamos unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Ok? Lo que responde este pasaje, junto con los que vienen y hasta el capítulo 8, versículo 4, es la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona nuestra fe con la ley? Tenemos que conocer nosotros esto. ¿Cómo se relaciona nuestra fe con la ley? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que ver algo cuando está observando los primeros libros de la Biblia y tiene que saber qué recuperar de ellos, ¿sí? Tiene que saber, por ejemplo, si la ley está colocada ahí para que nosotros cumpliéndola lleguemos al cielo. Y obviamente eso no es la respuesta, pero tenemos que saber nosotros si es eso o si no lo es, porque si no vamos a cometer el error, por ejemplo, de estar entrando e intentar cumplir la ley con nuestras fuerzas, ¿sí? Tenemos que conocer nosotros, entonces, cómo se relaciona nuestra fe con la ley. Y lo que hace entonces este pasaje desde el capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 4, es que nos da al menos 3 respuestas. Primeramente, nos dice que la ley no nos puede condenar. La ley no nos puede condenar, ¿sí? Y eso se ve en el capítulo 7, versículo 1 al versículo 6. ¿Qué significa eso? Básicamente y de forma muy sencilla y sintética, significa que nosotros cuando infringimos la ley, no quedamos condenados por eso, por esa misma ley, ¿sí? No podemos perder la salvación, ¿no? O nos dice el capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Primera respuesta de nuestra relación con la ley. La ley no nos puede condenar. Segunda respuesta, vemos también que la ley tiene el papel de convencer de pecado. Tiene el papel de convencer de pecado. Tanto a incrédulos como a creyentes, nos convence y nos muestra que nosotros tenemos pecado. Y entonces es muy importante que nosotros creyentes veamos que tenemos que hablar de la ley con la gente, de modo que ellos puedan observar su pecado, ¿no? O
Tenemos que acercarnos y observar nuestro propio pecado y acercarnos así a Jesucristo. Segunda respuesta entonces tiene el papel de convencer de pecado. Tercera respuesta, nos muestran estos pasajes que no nos puede librar del pecado. No nos puede librar del pecado, porque la ley es débil por la carne y por tanto, sola la ley no puede librar a alguien de ser pecador. Esto es bien importante porque esto nos muestra a nosotros que cuando vemos la ley no son una serie de reglas que tengamos que cumplir para ser libres de ser pecadores. Eso nunca va a poder ser realizado. Y eso se observa en el capítulo 7, versículo 14 al versículo 25. Y la parte final, la cuarta enseñanza que nos muestran estos capítulos, es que solamente el creyente, solo el creyente tiene el poder de cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el creyente unido con el Espíritu cumple la ley. Bueno, ese es un pequeño resumen de lo que vamos a estar observando nosotros en estos capítulos. ¿Sí? Vamos a observar entonces, eso se observa, por cierto, del capítulo 8, versículo 1 al versículo 4, para que lo tengan. ¿Sí? Entonces, que solamente el creyente puede cumplir la ley. Capítulo 8, versículo 1 al versículo 4. ¿Sí? Entonces, si notan, lo que hace este capítulo 7 y la primera parte del capítulo 8 es que nos muestra un tratado detallado de lo que significa la ley. Esta palabra ley aparece 27 veces dentro de estos capítulos. Y tenemos que observar nosotros entonces qué nos quiere decir al respecto. Y les digo, ahorita ya les di 4 puntos, pero nada más es para que tengamos nosotros una guía o algo que nos pueda anclar para ver dónde nos encontramos. Porque la verdad es que las enseñanzas exceden solamente esas 4 enseñanzas. Y sin embargo, usualmente lo que tenemos nosotros del conocimiento que tenemos de la ley, muchas veces ni siquiera llega a esas 4. Entonces tenemos que observar al menos eso. Entonces lo que hace la primera sección, del versículo 1 al versículo 6, es que nos muestra entonces la separación del creyente con la ley. ¿Sí? La separación del creyente con la ley es el tema principal del día de hoy. Por eso el título, libres de la ley. Libres de la ley. El creyente está muerto a la ley. Es la enseñanza principal de estos versículos. Y por el hecho de que está muerto a la ley, es que no nos puede condenar la ley. ¿Sí? Entonces lo que vemos dentro de estos versículos es esta muerte de nosotros a la ley. Y lo vemos en el versículo 1 a través de un principio, en el versículo 2 y 3 a través de ese principio ilustrado, en el versículo 4 y 5 a través de ese principio aplicado, y en el versículo 6 a través de ese principio afirmado. Voy a pasarles eso por el chat porque sé que es una listota. Pero ahí está. El principio ilustrado, el principio aplicado y el principio afirmado o reafirmado. ¿Sí? ¿Cuál es ese principio? Versículo 1. Chequen el versículo 1. Dice así. Este es el principio. Dice el versículo 1. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablan los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? ¿Sí? ¿Cuál es el principio? La ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Esta frase es la frase que guía todo el pasaje. Y es de extrema importancia porque, aunque cada uno de nosotros estoy seguro que se da cuenta de esta verdad, muchas veces no vemos su aplicación. ¿Sí? La ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Cuando está haciendo referencia en este caso a la jurisdicción, está haciendo referencia a que se aplica la ley para una persona, ¿sí? Pero solamente se aplica esa ley sobre la persona mientras esa persona se encuentra con vida. Bien sencillo. No puedes tú pedir con la ley a alguien que está muerto que la siga. Y no puedes castigar tú con la ley a una persona que está muerta. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que coloca en este caso John MacArthur en su comentario de Romanos. Él dice, Lee Harvey Oswald, que es el asesino acusado del presidente John F. Kennedy, el que asesinó al presidente,
Él nunca fue llevado a juicio por el acto de asesinar al presidente. ¿Por qué? Nunca fue llevado porque él mismo fue asesinado antes de que empezara su juicio. O sea, él tenía que recibir ese juicio por la ley, tenía que ser condenado, pero nunca pudo suceder esto porque lo asesinaron y se murió, ¿no? Y ese es el principio básico que guía todo este pasaje. Entonces, cuando está preguntando él, ¿acaso ignoran, hermanos? Él está haciendo una pregunta retórica. Es, absolutamente todos ustedes saben esto, porque ya sea que tengan la ley judía o que tengan la ley romana o que tengan cualquier otra ley, todas las leyes funcionan igual. Solamente se aplican a las personas mientras están vivas. ¿Sí? ¿Qué significa esta aplicación? Les voy a poner dos partes de lo que significa una aplicación de la ley. Una, que tienen que sostenerse a la ley, las personas. Segunda parte, que si no se sostienen a la ley, reciben un castigo. Y estas dos partes son las que tenemos que ver. Ya no aplican con un cristiano, porque un cristiano ha muerto con Cristo y ha resucitado, separado de esta ley. Y entonces esa persona ya no tiene que cumplir esa ley y ya no va a recibir el castigo de esa ley. ¿Sí? Eso es lo que conforma este principio. Entonces, ¿cómo lo ilustra? Para hacerlo más sencillo. En este caso, Pablo va y en el versículo 2 y el versículo 3, él realiza una ilustración con el matrimonio para poder ejemplificar estas verdades. Y entonces dice el versículo 2, chequen, versículo 2, dice, versículo 2, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido, mientras él vive. Esta mujer solamente se admite que esté casada con su marido mientras éste se encuentra con vida, porque ambos hicieron unos votos en su casamiento, ambos se prometieron que iban a estar juntos. ¿Hasta cuándo? En este caso, hasta la muerte. ¿Sí? Pero ¿qué sucede entonces si uno de los dos muere? Que los votos se terminan y entonces ya no tienen que cumplir esta unión. ¿Sí? Y entonces continúa el pasaje. Pero si su marido muere, entonces queda libre de la ley en cuanto al marido. O sea, noten la primera parte que les había comentado de la ley, ya no tiene que cumplir esa unión para con su marido. ¿Sí? Primera cosa, entonces, esta mujer, mientras estaba vivo su marido, tenía que cumplir para con él. Pero una vez que muere su marido, ya no tiene que cumplir para con él. Siguiente parte que les dije, la condenación, versículo 3. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une con otro hombre. Como se encuentra con vida y existe esta ley para con su marido, si ella le infringe, entonces será llamada adúltera. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una con otro hombre. Se quita esa condenación y entonces ella puede ir y libremente casarse con alguien más. Entonces lo que hace estos dos versículos es que establecen una comparación. De un lado tenemos que ver nosotros que existe el matrimonio y del otro lado tenemos que ver nosotros que existe la ley. ¿Sí? Por un lado está el marido y su mujer, por el otro lado está el creyente y la ley. Y estos dos se encuentran unidos y estos dos se encuentran unidos hasta la muerte de una de las partes. Y una vez que muere una de las partes, en este caso uno de los cónyuges, queda anulada la relación que tenían y lo que se debían las personas. ¿Sí? Esta parte del matrimonio, nada más para que tenga una pausa pequeña, no se está viendo de forma completa, por si tienen alguna duda acerca del divorcio, por ejemplo. ¿Sí? Hay razones legítimas para divorciarse y que nos muestran la palabra que Pablo mismo admite son legítimas y por tanto, aunque están con vida, aún así pueden divorciarse y la persona, la mujer o el hombre pueden recasarse. ¿Sí? Si quieren observar eso, pueden observar 1 Corintios capítulo 7. ¿Sí? Pero esto nada más nos está hablando en una esencia general. ¿Sí? Lo que separa el matrimonio, dice aquí, es la muerte. ¿Ok?
Entonces continúo. Entonces, de un lado tenemos la unión del marido con su mujer, del otro lado tenemos ahora la unión del creyente con la ley. Y nos dice, versículo 5, la aplicación que tiene este principio. Y es que cuando una persona que se convierte en creyente, esta persona muere junto con Cristo, deja de tener una unión con la ley. Es como si ellos dos estaban casados y tenían una relación, la persona y la ley, pero una vez que la persona se convierte en creyente, esta relación termina. Y vamos a explicar a qué se refiere eso. Pero primeramente vamos a leer el versículo 4, ¿va? Versículo 4. Por tanto, hermanos míos, con base al principio, con base a la ilustración, por tanto, hermanos, también a ustedes se les hizo morir a la ley y por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En otras palabras, cuando nosotros creyentes somos unidos por fe a Cristo, como se nos dice, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 6, lo que sucede es que nosotros morimos a la ley. ¿Sí? Chequen el versículo 6:6. Capítulo 6, versículo 6. Dice de la siguiente forma. Capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Cuando nosotros somos unidos a Cristo por la fe, nuestro viejo hombre es crucificado y muere de una forma real. Y las implicaciones de eso para nuestro pasaje es que al morir nosotros, también tenemos una separación de la ley. ¿Sí? Entonces lo que dice el versículo 4 es, se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Esto, amigos, es extremadamente importante. Nótese la forma en la que habla el lenguaje de morir. Dice, se les hizo morir. Alguien provocó su muerte. ¿Quién es ese alguien? Es Dios. Dios, al unirnos a nosotros por la fe con Cristo, Él esencialmente nos hace morir. Y cuando nos hace morir a la ley. Cuando Cristo muere en la cruz. ¿Sí? Podemos observar esta realidad si nosotros vemos otros versículos. Chequen, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2, 14. O Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Y noten la complejidad con la que entonces Cristo obra dentro de la cruz. Porque si vemos entonces las dos partes que les comenté de la ley. Primeramente, el deber de cumplirlo. Segundo, la condenación que surge. Vemos nosotros entonces que el trabajo que realiza Jesucristo, su obra, abarca estas dos partes. ¿Sí? Abarca la parte de cumplir entonces la ley, pero en nuestro pasaje también abarca la idea de morir por la condena que merecíamos nosotros por la ley, porque nosotros no la cumplimos y sin embargo la condena nunca llegamos a cumplirla, ¿sí? Y luego agrega una tercera cosa, que es que nos separa a nosotros finalmente de la ley, para que ya no tengamos que realizar ni el cumplimiento ni otra condena. Esto es bien importante. Si ya tienen el pasaje, ahorita lo voy a leer, pero es bien importante porque eso significa entonces que cuando yo, que ya renací, que ya fue perdonado todo mi pecado, que ya fue cumplida la condena pasada de las cosas que yo hice en el pasado, aún así voy y estoy violando la ley, no voy a recibir otra condena. ¿Sí? Porque ya actuó, ya quitó la condena y ya nos separó de esa ley.
Y entonces dice Colosenses 2, versículo 14, dice Colosenses 2, 14, chequen, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y la ha quitado de en medio, clavándola en la cruz. En otras palabras, en su cruz, Él canceló toda la deuda que nosotros teníamos. ¿Sí? La deuda, la condena que merecíamos por haber infringido la ley. Ahora chequen Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 dice. Gálatas 3:13 dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Sí? Pues hace Cristo va y soporta lo que exigía la ley. Cristo va y además cumple con obediencia perfecta lo que exigía la ley. Y además Cristo va y nos libera finalmente de la ley. Y estas son las obras que está realizando Jesucristo con su cruz. ¿Sí? Chequen ahora entonces lo que nos dice el versículo de Romanos 7, versículo 6, al inicio. Romanos 7, versículo 6, dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley. Se ha roto por completo esta unión. ¿Sí? Ahora, hay que tener una pequeña pausa en ese momento, porque alguien me dirá, ok, entonces, Jaciel, entonces ya no tenemos que seguir nada de la ley, ¿no? Nos estás diciendo entonces que no cumplamos lo que viene dentro de la palabra. Y más o menos por ahí vamos, pero por completo no. Porque en parte sí quiero que vean esa separación, ¿sí? Porque lo que nos hace referencia a esto básicamente es que nosotros ya no tenemos que cumplir la ley por nosotros para ganar nuestro lugar en el cielo, ¿sí? Pero eso no significa que no tengamos que cumplir la ley, ¿sí? Porque lo que nos continúa diciendo entonces el pasaje, chequen, el versículo 4 es donde estamos, es que esta separación de la ley tiene un propósito. Y esa es la siguiente parte del versículo 4. ¿Sí? Voy a volver a leer el versículo nada más para que lo noten. Dice el versículo 4. Hermanos míos, también ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. En otras palabras, están libres de la ley. ¿Sí? ¿Para qué? O sea, hay un propósito de esta libertad de la ley. Para que ustedes sean unidos a otro. Primera parte del propósito. El versículo 4 nos muestra, continuando, nos dice que el propósito de Dios al hacer que muramos junto con Cristo y al hacer que seamos libres de la ley, es que ahora podamos ser unidos nosotros a Jesucristo. ¿Sí? La analogía del matrimonio. Había dos personas casadas, esposo, esposa, en nuestro caso, hombre, la ley, pero cuando se consigue esta separación, cuando se elimina el deber de cumplir la ley para ganar tu posición delante de Dios, cuando se elimina tu condenación, ahora tú eres libre de ser unido a Jesucristo. Como ya no hay esa condenación que nos separa de Jesucristo, como ya no hay ese querer cumplir nosotros la ley para ganar nuestra aceptación, sino que ahora dependemos nosotros de la obra de Cristo, podemos ser unidos nosotros a Él. ¿Sí? Y una de las imágenes más hermosas, creo que nos muestra la palabra acerca de esto, de esta parte de ya no querer nosotros cumplir, es Pablo mismo, ¿no? Cuando él dice que yo quiero ser hallado no teniendo una justicia propia, sino la que viene por la fe. Eso se encuentra en Filipenses. ¿Sí? Si pueden acompañarme. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 9.
Vamos a leer desde el versículo 8 nada más, ¿sí? Para que se note bien esto. El versículo 9 tiene el énfasis que acabé de decir, pero el versículo 8 dice, primeramente dice, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, haciendo referencia a las cosas de su justicia propia, ¿sí? En vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura. ¿A qué hace referencia nada más con esta parte de basura? Hace referencia, en este caso, Pablo, a todas las cosas que eran virtuosas de él. El hecho de que él era hebreo de hebreos, el hecho de que él había sido circuncidado al 8º día, el hecho de que él era hallado de acuerdo a la ley irreprensible, ¿sí? Todas esas cosas las considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia propia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. O sea, se muere él a la ley y a lo que iba a cumplir de acuerdo a la ley y al castigo que iba a tener de acuerdo a la ley, y es unido a Jesucristo por la fe. Esta es la verdad tan hermosa que vemos nosotros en estos versículos. Somos unidos a Jesucristo. En vez de estar unidos a nuestro actuar y en vez de estar unidos a nuestros méritos y por tanto al castigo, somos unidos, en vez de eso, a Jesucristo. Y esta unión, este matrimonio no va a terminar nunca. Porque nos dice Romanos capítulo 6, versículo 9. Romanos 6, 9. Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, la muerte ya no tiene dominio sobre él. O sea, se va y nos unimos en una unión eterna. Lo que nos da una seguridad de nuestra salvación, que es algo que ya es eterno y seguro. ¿Sí? Ok. Antes de que me mueva, porque sigo en el punto número 3, el principio aplicado, quiero que recuperemos dos cositas. O sea, de lo que ya dije. Primeramente, quiero que recuperemos que esta muerte que nosotros tuvimos sucedió en el pasado de forma definitiva. O sea, si somos creyentes, esta muerte ya sucedió, ¿sí? Y no tiene que suceder en ningún otro momento. O sea, nosotros no vamos a tener que ir y básicamente reconvertirnos, ¿sí? Nosotros no vamos a tener que ir y morir nosotros por nuestro pecado. Esto ya sucedió, ¿sí? Quiero que notemos nosotros eso. Primeramente, ya sucedió, es definitivo. Se murió de una sola vez Cristo por nuestros pecados y pagó absolutamente todo. Y segunda cosa, quiero que notemos que Dios mismo inició esta muerte, que es lo que nos muestra el versículo, ¿no? Versículo 4 dice, se les hizo morir a la ley. En otras palabras, esto de morir a la ley no es algo que va en contra de la voluntad de Dios, sino que está unido a la voluntad de Dios. Y eso lo quiero tomar como un puente, ¿sí? Porque eso significa que nosotros no tenemos una atadura a la ley de Moisés. Eso significa que no tenemos esta atadura de tener que cumplir la ley, ¿sí? De esa forma. Pero sí significa, pero no significa, perdón, que no tenemos que en general estar cumpliendo la ley. Porque lo que nos muestra entonces el versículo es que el propósito de Dios al matarnos de esta forma, aparte de ser unidos a Él, tiene una segunda parte. Chequen. Versículo 4. Versículo 4. Se les hizo morir a la ley Dios por medio del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Primera parte. Para que sean unidos a otro. A aquel que resucitó de entre los muertos, Jesucristo. ¿Sí? Pero segunda cosa. Se nos hizo también a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sí? A fin de que llevemos fruto para Dios. En otras palabras, el versículo va un paso más allá y nos explica que
morimos a la ley para unirnos a Cristo, para dar un fruto para Dios. Y ese fruto, este fruto hace referencia a un actuar que es agradable para Dios. Un actuar que vemos, por ejemplo, nosotros en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 con el fruto del Espíritu, ¿no? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, ¿sí? Que termina el versículo, versículo 23, contra las cuales cosas no hay ley. O sea, estas cosas y la ley no se encuentran en desacuerdo. ¿Sí? Tenemos que ver nosotros que Pablo no está diciendo que él quiere erradicar la ley y producir anarquía. Pablo no está diciendo que la ley es mala. ¿Sí? Pablo, de hecho, habla muy bien de la ley. Y si nos regresamos a Romanos 7, si alguien está ahí, en el versículo 12, chequen lo que dice, por ejemplo. Romanos 7, 12. Dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Sí? Pablo no quiere erradicar la ley diciéndole mala, por ejemplo. ¿Sí? Pablo también admite, por ejemplo, lo que viene en el Antiguo Testamento, donde nos dice el Salmo 19, versículo 7, la ley es perfecta, que restaure el alma. ¿No? Entonces, más bien lo que está haciendo Pablo con esto es que nos está diciendo que hay dos formas de estar nosotros viviendo. Una forma que está viviendo atado a esta ley y sin poder cumplirla, recibiendo la condenación de esa ley, ¿sí? Y la otra forma de vivir es una forma que está atado uno a Jesucristo y entonces cumple y quiere cumplir esa ley, ¿sí? Una forma da fruto, que vamos a ver es un fruto de muerte, y otra forma da fruto, que es un fruto para Dios. ¿Por qué? Porque la clave, la palabra clave que tenemos aquí en estos versículos, versículo 5, es la carne. Versículo 5, chequen el versículo 5. Noten que comienza con porque, nada más para que se vea. Ese porque quiere decir, voy a explicar por qué cuando uno estaba vivo con la ley, no cumplía la ley, y cuando uno está muerto a la ley y unido a Cristo, cumple la ley. ¿Sí? Versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Lo que hace este versículo 5 es que nos explica esto que les dije, por qué la persona que está viva con la ley no cumple la ley, ¿sí? Está muerta, ¿sí? Es porque la carne es lo que está unido con la ley. Y al haber esta unión de la carne con la ley, lo que sucede en nosotros, en cada uno de nosotros, es que despierta esta ley pasiones en nuestro ser. Pasiones pecaminosas, dice el versículo, despertadas. Y estas pasiones actúan en nuestros miembros. En otras palabras, la ley con una persona que se encuentra en la carne, lo que hace más bien es despertar el pecado, no la justicia. Lo que hace más bien es despertar el mal obrar en contra de Dios que despertar un bien obrar a favor de Dios. ¿Sí? Chequen Romanos capítulo 8, versículo 3, donde se clarifica esta verdad. Chequen. Pues, versículo 3 dice, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo.
Nada más concéntrense en la parte anterior. La ley no pudo hacer, ya que era débil por la carne. La ley es buena, pero la ley no puede hacer nada para salvarnos si nosotros nos encontramos unidos en nuestra carne, porque la carne es débil y no cumple la ley, ¿no? O el versículo 7. ¿En Romanos 8:3? Romanos 8:3 era el que leí ahorita, Jazz. Romanos 8:7 dice, Ok. la mente puesta 3. en la carne, chequen cómo se describe. La persona que está en la carne es primeramente enemiga de Dios. Segundo, no se sujeta a la ley de Dios. Tercero, no puede hacerlo, ¿sí? Y cuarto, versículo 8, los que están en la carne no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios, ¿sí? Una persona que se encuentra en la carne, que aquí en este pasaje hace referencia a una persona no regenerada, ¿sí? Sino que es una persona que está en una condición caída. Esa persona es enemiga de Dios, entonces observa la ley y él dice, voy a actuar en enemistad contra Dios. Esa persona no se sujeta a la ley de Dios, dice, voy a rebelarme a la ley de Dios. Tercero, una persona no puede sujetarse a la ley de Dios si está en la carne. O sea, aun si dijera, yo quiero cumplir esa ley, aún así no podría, ¿no? Y cuarto, por tanto, no puede agradar a Dios. Nosotros tenemos delante de nosotros el porqué, el fruto que da la persona en la carne unida a la ley es muerte. Porque esa persona no quiere acercarse y obedecer la ley de Dios, ni tampoco puede, ¿sí? Y no quiere agradar a Dios. Iván, exactamente. Si quieres, lo digo nada más con ese versículo, nada más para clarificar. En la Reina Valera dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por el pecado. En este caso, cuando hace referencia a eso, está haciendo referencia a la parte de la carne. Según yo dice la carne, ¿no? Versículo 3. Dame 2 segundos. Versículo 3. Lo que era imposible para la ley, sí. Por cuanto era débil por la carne. Era imposible para la ley salvar a la persona por cuanto era débil por la carne, ¿sí? Ahora, entonces, terminamos en este caso con el último versículo. Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos capítulo 7, versículo 6. Y lo que hace en este caso, este versículo, es que reafirma el principio que vimos y lo explica un poco más en detalle. O sea que simplemente lo que hace es que dice lo mismo que el versículo 4 y el versículo 5, pero con palabras diferentes. Y son palabras que ahora evocan la parte buena de por qué podemos entonces, cristianos, cumplir un fruto agradable a Dios. Dice el versículo 6, dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Nótese, nótese, habla de un momento presente, pero ahora, ¿sí? Y noten también que nos dice, entonces, en el momento presente, todos los que son creyentes ya han sido libertados de la ley. Ya no tienen esa atadura de carne y ley que no cumple la ley de Dios, sino que dice, habiendo muerto a lo que nos ataba, en este caso, la ley, esta persona creyente continúa sirviendo, pero ahora sirve en la novedad del Espíritu. Y esta parte, esta frase, la novedad del Espíritu, es lo que hace toda la diferencia, ¿sí? En otras palabras, está diciendo, cuando tú eres unido a Jesucristo, cuando tú mueres con Jesucristo, resucitas, te unes a Jesucristo, lo que viene unido a unirte a Jesucristo, es que el Espíritu llega y ese Espíritu actúa en ti y hace que ahora tú vivas en esta vida nueva del Espíritu. Y eso es exactamente lo que nos muestran los pasajes.
Si yo continuaba leyendo en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que ya leímos, pero al versículo 14, noten la forma en la que aparece el Espíritu. Nos dice una consecuencia de la muerte de Jesucristo en la cruz y nosotros muriendo con Él, es que tengamos el Espíritu nosotros y llegue ese Espíritu a nosotros. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, la consecuencia de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. En la cruz elimina la maldición. Versículo 14, a fin, con un propósito, a fin de que en Cristo Jesús, perdón, la bendición de Abraham viniera a los gentiles. ¿Cuál es esa bendición? Para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces, en un momento pasado, nos encontrábamos unidos nuestra carne con la ley y eso estaba resultando muy mal. Pero en el momento en el cual morimos nosotros con Cristo en la cruz, nosotros somos unidos a Jesucristo en la resurrección del Espíritu, de nuestro Espíritu, y recibimos un Espíritu nuevo. Ese Espíritu nuevo es el cumplimiento de la promesa que nos muestra este versículo. ¿Por qué eso hace la diferencia? Hace la diferencia porque cuando nos hace referencia a servir en novedad del Espíritu, en vez de en el arcaísmo de la letra, nos está hablando acerca de dos vidas. Una persona que vive en el arcaísmo de la letra, o lo que dice el versículo en la Reina Valera, que es el régimen viejo de la letra, ¿sí? Es una persona que, estando en su carne, servía a la ley y la intentaba cumplir, ¿sí? Pero no podía. Y la otra persona, la persona nueva, esta persona ahora sirve en el régimen nuevo del Espíritu. Porque teniendo el Espíritu en él, ya no es una letra externa, ya no está sirviendo una ley que está escrita en un documento externo a él, ¿sí? Sino que lo que sucede con nosotros cristianos es que ahora nosotros servimos a algo que está escrito externamente, que luego, leyéndolo por el Espíritu, se internaliza en nosotros y se escribe en nuestro ser. Y ahora nosotros entonces servimos en novedad del Espíritu. Eso es lo que nos muestra estos versículos. Vamos a terminar con un pasaje que se encuentra en Jeremías y otro pasaje que se encuentra en Ezequiel, ¿sí? Ya terminamos. Jeremías capítulo 31, versículo 32. Versículo 31, perdón, al 34. Versículo 31 al 34. Y esto es lo que está evocando cuando nos dice novedad del Espíritu, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Pero chequen esta es una promesa que en este caso todavía no se ha cumplido, porque esta es una promesa para la nación judía. Pero para nosotros se ha inaugurado este nuevo pacto, nosotros gentiles, en una forma, ¿no? Entonces dice el versículo 31, chequen lo que dice el versículo 31. Esto es el nuevo pacto, dice el versículo 31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Jeremías 31, 31, estoy leyendo. Versículo 32. Les decía, versículo 31, noten que es con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿sí? Sin embargo, nada más les adelanto, cuando Jesucristo va y tiene la última cena y toma la última cena, Él dice, este es el nuevo pacto, ¿sí? Que les está siendo entregado, en este caso, ¿sí? Y nosotros formamos parte
de este nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, cuando estamos haciendo referencia, podríamos decir nosotros cristianos, tenemos como las primicias de este nuevo pacto, a pesar de que no ha sido llenado de forma completa este nuevo pacto. ¿Sí? Versículo 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. O sea, no una ley fuera, externa, sino una ley interna, escrita en los corazones. Y entonces dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Una segunda cosa, se forma una relación Dios-pueblo. Hay una relación instaurada. Versículo 34. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Sí? En este caso, hago mucho hincapié en el hecho de que no se ha cumplido esto. En este caso, porque esto está haciendo referencia a la nación judía. Pero las cosas que sí se han cumplido, amigos, son las cosas que resalté hace rato, ¿sí? El hecho de que esta ley se está escribiendo en nuestros corazones, ¿sí? El hecho de que hay una relación de nosotros con Dios, ¿sí? Y el hecho de la parte final del versículo 34, que hay un perdón de la maldad y un no recordar el pecado de las personas, ¿sí? Esta es la razón por la cual nosotros, en este caso unidos al nuevo pacto, podemos cumplir, en este caso la ley, desde el interior de nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿qué relación tiene esto con lo del Espíritu? Es porque hay otro pasaje que nos muestra también este nuevo pacto, que es Ezequiel 36. Y ahí es donde se clarifica esta parte del nuevo Espíritu. Ezequiel 36, versículo 26 y 27, dice de la siguiente forma. Voy a leerlo. Además, haciendo referencia también al nuevo pacto, nada más para que vean esos dos pasajes que son los principales que nos hablan de este nuevo pacto, dice, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esto es lo que estaba pensando Pablo cuando estaba hablando de novedad de espíritu. ¿Sí? Un pacto nuevo, a diferencia del pacto que era con la ley. Y en este nuevo pacto hay una relación con Dios a través de ese nuevo espíritu. Y servimos nosotros con ese nuevo espíritu. Quitaré de su carne, continúa el versículo, el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Por eso es que esta libertad de la ley no es anarquía, porque es una libertad de ya no estás cumpliendo una ley externa de acuerdo a tus fuerzas. Ahora tenemos un espíritu dentro que observando la palabra de Dios da fruto que sigue esta ley y es un fruto agradable a Dios. Y eso es lo que nos muestra nuestro pasaje. Entonces vamos a continuar, vamos a terminar, orando, pero quiero nada más que tengamos un par de aplicaciones para terminar, ¿sí? Primeramente, quiero que veamos tres pequeñas aplicaciones, las voy a decir y vamos a orar al respecto, ¿va? Primeramente, quiero que nos demos cuenta, entonces nosotros, qué tan obstinados, qué tan rebeldes somos nosotros por naturaleza, que teniendo la ley solamente generábamos muerte. Entonces, separados de Dios, solamente dábamos
muerte. Aparte de la obra de Cristo y del Espíritu, somos extremadamente obstinados. Segunda cosa, quiero que nos demos cuenta entonces del milagro enorme de que Dios nos haya hecho morir a nosotros, de esta vieja naturaleza, el milagro enorme de que nos haya unido a Cristo, el milagro enorme de que nos haya dado un espíritu nuevo, ¿sí? Que agradezcamos grandemente nosotros por este espíritu nuevo y que procuremos entonces nosotros andar de una forma acorde. Y tercero, quiero que cuando tropezamos nosotros, cuando fracasamos en este camino de dar un fruto agradable para Dios, nuestra respuesta no sea buscar la ley, diciendo, Dios, la siguiente ocasión voy a hacer lo mejor que yo puedo. Porque quizás tenemos buenas intenciones al decir eso, pero si vemos este pasaje vemos que podemos estar desviados. La ley no está diseñada para que nos provea de justicia, o de justificación, o de santificación, ¿sí? Lo que debemos hacer más bien nosotros es reafirmar esa unión que tenemos nosotros con Cristo, reafirmar ese regalo que recibimos del Espíritu, ¿sí? Y acercarnos entonces a este Cristo vivo, resucitado, que es la clave para dar ese fruto, ¿sí? Entonces, que nos demos cuenta del obstinado que éramos, que agradezcamos este milagro enorme y que tropezando, cuando tropecemos más bien, recurramos a Jesucristo. ¿Va? Vamos a terminar orando. Meni, ya que comenzaste a orar, también ayúdenos a terminar, ¿va? Sí. Vas. Ok. Señor, te damos gracias por este estudio, Padre. Gracias porque nos permites escuchar esta maravillosa carta a los romanos. Señor, gracias porque nos das un maestro, nos das a Jaso y nos permites aprender de él y le das sabiduría para que él pueda enseñarnos sobre esto y también guiarnos y darnos este alimento. Señor, gracias porque todo lo que aprendimos el día de hoy nos enseña cuán propensos somos nosotros y rebeldes a desobedecer la ley y a que esto nos lleve a la muerte, Señor, a pecar, Señor, y a no tener o sea, a ser tan naturalmente pecaminosos que solamente nos llevamos a nosotros mismos a la muerte, Señor. Y gracias por permitirnos observar este milagro tan grande que es que tú, Dios, nos hiciste morir, Señor. Y no solamente eso, sino que nos uniste a Cristo, Señor, nos permites y nos das esta promesa del Espíritu Santo, Señor. Te damos muchas gracias por eso y te rogamos que, como lo vimos al final de este estudio, nos permitas que cada vez que caigamos no recurramos a la ley, porque eso lo único que nos va a hacer es volver a caer, Señor, porque nosotros por nuestra cuenta no podemos cumplir la ley, sino que al contrario de esto podamos ir hacia Jesús, Señor, y, y ver esta maravilla, Señor, este milagro de podernos acercar a Él. Te damos las gracias por este estudio, te pedimos que todo lo que vivimos hoy se quede en nuestros corazones y que no solamente entre y salga por un oído, Señor, sino que haga frutos, Señor, que sea un buen fundamento, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te amamos, Señor. Cuídanos en esta noche y cuídanos a los que lo vayan a ver después el estudio, Señor. Gracias por la vida de Jaso, por la vida de Luz, por la vida de todos los que están aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.